Lo metacognitivo tiene relación con el más allá del propio aprendizaje, el poder entender, por ejemplo, el poder evaluar cómo nosotros aprendemos, ¿ya? Meta significa más allá. Esa palabra es el más allá del cognitivo del conocimiento. Por ejemplo, como decía Stephanie, si yo hago resúmenes y me funciona hacer resúmenes, el aplicar los resúmenes en el futuro es aplicar metacognición. Tiene relación con el autoconocimiento porque no todos aprenden de la misma forma, ¿cierto? No todos los seres humanos aprendemos de la misma manera. No porque a alguien le funcionen los resúmenes o porque a alguien le funcione, por ejemplo, hacer mapas conceptuales, significa que a mí me va a funcionar eso. ¿Ya? Y que yo vaya descubriendo el cómo yo aprendo, cómo yo recibo el conocimiento, es la metacognición. Por eso ahí dicen, son aquellas que tienen objetos, no la realidad percibida, sino los procesos cognitivos. Por ejemplo, cómo yo pongo mejor la atención, cómo yo comprendo mejor algo, cómo yo lo analizo, cómo yo respondo incluso una prueba mejor. ¿Ya? Hay gente que, por ejemplo, estudia mejor con música y otros que no. Por ejemplo, yo pongo música y me desconcentro. Hay gente que se concentra con música. ¿Ya? Por eso es... ¿Ah? Disculpe una consulta. Diga. Referente a la metacognición, sabemos que es un proceso, ¿no es cierto?, que se da a través de, qué sé yo, de evaluar el conocimiento y cómo yo estoy aprendiendo. Si lo llevamos a una clase, ¿cuál sería el momento más prudente o más adecuado para poder generar una metacognición? ¿En el inicio, el desarrollo o en el cierre de una clase? Buena pregunta. La metacognición, o sea, generalmente al inicio nosotros vamos a activar, es más de activación de conocimiento, ¿cierto? De activación de conocimientos previos, ver qué saben, qué sé yo. Se puede dar de buena manera tanto en el desarrollo como en el cierre de la clase. Es que la metacognición es transversal a los conocimientos mismos, ¿ya? Eso hay que entender también. Por ejemplo, yo en el desarrollo de una clase puedo ir viendo que a Juanito se le da súper bien concentrarse, sentándose adelante. Bueno, es que en realidad es transversal a toda la clase. A eso voy yo. Tiene que ver también con ir observando a los estudiantes, porque no tiene relación con el conocimiento mismo. Tiene relación cómo el estudiante capta mejor el conocimiento. ¿Se entiende, no? Por eso yo les decía que tal vez al inicio no tanto, porque así me da tiempo para ir observando. En el desarrollo puedo ir viendo, por ejemplo, que hay alguien que le funciona trabajar en equipo, hay alguien que no, qué sé yo. ¿Se entiende? ¿Se entiende a lo que voy? Es transversal al conocimiento. ¿Ah? El proceso de autoevaluación también podría ser parte de la metacognición. Sí, de hecho sí. Por ejemplo, cuando yo autoevalúo, claro, obviamente siempre bueno, yo he leído varios estudios y que se pone en cuestionamiento este tema de la autoevaluación. ¿Qué tan sincera es la autoevaluación de repente en los estudiantes? Porque sienten la carga de la palabra evaluación, ¿cierto? Me estoy evaluando, me tengo que evaluar bien. Pero, por ejemplo, cuando se hace bien la autoevaluación, cuando el estudiante capta que no es realmente a partir de una nota, qué sé yo, cuando realmente analiza qué le salió bien, qué le salió mal y por qué, está haciendo metacognición. Muy bien, Fernanda. Porque así él puede comprender qué le funciona y qué no. Sí, disculpe que insista con el tema, pero por eso yo les decía que no necesariamente, porque muchas veces se piensa que la meta... Ah, perdón. Dígame. Eduardo. Que insista con el tema de la metacognición, pero es un proceso que hoy en día, ya en el siglo XXI, se generó más globalmente, digamos, en todas las escuelas, ¿ya? Están dentro de las prácticas y todos hablaban como metacognición, no, algo fantástico que ha venido a revolucionar, ¿no es cierto?, el mercado de la educación. Pero hoy en día, si nos llevamos a la práctica, la metacognición normalmente se hace como para cerrar una clase. Pero si estamos viendo, ¿no es cierto?, conversando que la metacognición genera como una autoevaluación de mis procesos mentales al momento de adquirir un aprendizaje, ¿qué tan efectivo sería si lo hago solamente en algunas clases y al final de la clase? Porque yo puedo generar una metacognición al principio de una clase para ir recorriendo, ¿no es cierto?, los caminos que van a llevar mi aprendizaje, por decir algo. ¿Ya? Y la metacognición normalmente se va por el lado de la autoevaluación, pues como decía la Día, en donde la autoevaluación yo evalúo mi desempeño, pero a nosotros, los niños que nosotros trabajamos dentro del programa, requieren una metacognición constante porque ellos necesitan saber cómo están aprendiendo. ¿Entiendes? Entonces, cada instancia, creo yo, de la
clase, en mi opinión personal, cada opción de la clase también sería favorecería mucho su aprendizaje si es que se hace una metacognición antes y después de la clase, creo yo, no sé, humilde opinión. No sé qué piensa usted. Eduardo, es clave lo que usted dijo. ¿Por qué? Porque la metacognición no se centra en el contenido mismo, ¿ya? Se centra en el cómo yo adquiero esos contenidos. ¿Se entiende, no? ¿A qué voy yo con eso? ¿Por qué no necesariamente? Y muchas veces se entiende que se tiene que hacer al cierre de la clase y no necesariamente es así, porque no se trata de ver cuánto aprendió, sino el cómo lo aprendió, ¿ya? Y eso puede ser en el proceso. Por ejemplo, cuando yo me enfrento a un curso nuevo, ¿ya? A estudiantes nuevos, al inicio tal vez no puedo ir observando tanto ese proceso, pero en el desarrollo y en el cierre sí puedo ir mirando, porque ya pasó, ya transcurrió el tiempo. Por ejemplo, si ya pasó una semana, ya pasaron varias clases, puedo ir viendo, por ejemplo, cómo los estudiantes aprenden mejor. Hay estudiantes, yo creo que todos hemos tenido la experiencia, que se desordenan un montón trabajando en grupos o trabajando con ciertos grupos. Y de repente yo puedo decir, ah, si lo cambio de grupo y trabajo con esto, puede funcionar mejor. Y de repente sí, me funciona y podemos ver que este estudiante con cierto tipo de estudiante trabaja mejor y eso también lo puede ir aprendiendo él y eso también es hacer metacognición. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, cuando hay estudiantes que esto ya ocurre cuando ya son un poquito más grandes y cuando van generando mayor autorregulación, dicen, ah, me voy a sentar adelante porque así pongo mejor atención, porque atrás me desordeno. Pasa poco, pero no importa. Eso también es hacer metacognición, ¿me entiendes? No nos refiramos solo a la metacognición cuando vemos cuánto aprendió, porque no se trata de eso, se trata de ver cómo yo lo aprendí, ¿ya? Por ejemplo, dígame, Eduardo. No había abierto el micrófono, pero para terminar, digamos, realmente no quiero darle más, pero... No, mire, si la idea es quedar claro y resolver toda la duda, y de verdad, Claro. a mí me sirven los comentarios porque yo también conozco la realidad de ustedes y son aportes para lo que estamos haciendo. Si esa es la Bueno, idea. quería comentar nomás que, escucha, la metacognición va de la mano con las habilidades cognitivas, porque realmente a través de una metacognición el niño va a poder descubrir habilidades para realizar tareas, para, qué sé yo, estar presente dentro de un aprendizaje activo, ¿entiendes? Entonces la metacognición es muy importante. Con eso quería cerrar nomás. No, súper bien. Y es verdad, porque, o sea, las habilidades metacognitivas nos dan cuenta, por ejemplo, cuando aprendemos mejor, cuando ponemos mejor atención. Típico que pasa, voy a dar un ejemplo, que un estudiante estudia, por ejemplo, se trata de aprender el cuaderno de memoria, llegó la hora de la prueba y le fue mal. Oh, y dice, qué lata. Y vuelve a estudiar más y de la misma forma y le vuelve a ir mal. ¿Y qué piensa el estudiante? Yo no sirvo. No, yo no sirvo para esto, no, nunca voy a aprender. ¿Qué falló ahí realmente? El proceso de estudio, eligió Exactamente, mal su estrategia de estudio, exactamente. o no se le enseñaron, una de dos. Claro, muchas veces pasa que los estudiantes no saben de qué manera aprenden mejor, no saben estudiar, no saben cómo recuperar mejor la información, cómo prestar atención, porque no se les enseña regularmente, no hay como cursos de estrategias de aprendizaje o de estudio. Y muchas veces no es que el estudiante no sepa o no es que le cueste, sino que está utilizando la estrategia que no es adecuada para él. ¿Mm? No es que, por ejemplo, Juanito Pérez muchas veces pasa que se piensa que tiene déficit atencional y al final es que se distrae con ciertos grupos, ciertas personas, cierta incluso oposición. Por ejemplo, si se sienta atrás, al lado de una ventana y en la ventana afuera hay mucho movimiento, puede que eso lo distraiga y puede que si lo cambiamos de puesto, no digo que vaya a ser un cambio maravilloso, pero puede que eso también afecte y ayude. ¿Se entiende? De eso se trata. Por ejemplo, de saber qué estrategias de aprendizaje me sirven a mí para estudiar, qué me sirve a mí para recuperar información. Hay gente que, por ejemplo, se hace canciones y con canciones pueden aprender ciertas materias o algo que sea difícil, con rimas. Hay muchas formas y muchos métodos que van fuera de lo tradicional. El problema, ¿cuál es? Que muchos niños están acostumbrados a lo que es lo tradicional porque es lo que le han enseñado. Por ejemplo, se sienta la mamá a estudiar y la mamá estudia con el niño de la forma que a ella le enseñaron a estudiar y que puede ser un método tradicional. ¿Mm? Y tal vez el niño no aprende así y le va mal y la mamá se enoja y qué sé yo.
pero si nosotros probamos otras estrategias de aprendizaje, es como lo que decía Einstein, si hacemos siempre lo mismo, no vamos a esperar resultados diferentes, ¿cierto? Pero en fin, la metacognición claramente es importante para nosotros, para ir sabiendo también, ir analizando cómo van aprendiendo mejor los estudiantes, ¿ya? Ir viendo cómo recuperan mejor la información, cómo prestan mejor la atención. Por eso ahí dice que las estrategias de aprendizaje tienen que enseñarse en base a diferentes áreas de curriculares y tiene que ser flexible. Por eso la idea, por ejemplo, es realizar diferentes tipos de actividades, considerando que no todos aprenden de la misma forma, no todos tienen y no todos han probado diferentes formas de estrategias de aprendizaje. Eso también es importante considerar.